ustedes. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos concede y sobre todo por la bendición que Dios nos da de estar aquí en su casa. Amén. Les invito, hermanos, que abran su Biblia en el Salmo capítulo 92. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Salmo capítulo 92, 1 al 4. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar un día más aquí. Amén. De igual manera, damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios le bendiga. Estamos contentos que podamos alabar juntos al Señor. Salmo 92, 1 al 4. ¿Lo tiene listo? Dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuántos se gozan en esta hora? ¿Cuántos pueden decir, bueno es alabar al Señor? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor, esta tarde una vez más por la bendición que hoy nos das, Señor, de un día más. Poder estar aquí en tu casa para reunidos, alabar y bendecir tu nombre. Nos gozamos, Señor, en tu presencia. Bueno es alabarte, mi Dios. Y hoy, Señor, nos reunimos con ese propósito, alabar tu nombre y exaltarte. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y sobre todas las cosas, que tu presencia, Señor, se manifieste de una manera especial en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te damos solo a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar todos en esta hora, hermano, con ese gozo y con esta alegría para adorar a nuestro Dios. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús
fuerte, porque servimos a un Cristo vivo, amén, a un Dios grande, fuerte y poderoso. Hermano, el Señor, tú eres mi Dios. Hoy te exalto y hoy te alabo, porque grande eres, Señor, digno de gloria. Aleluya. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, grande, Fuerte, fuerte. Grande, grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado y con poder, Digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. y Grande, fuerte fuerte, es nuestro Dios. grande, grande, Fuerte es nuestro Dios. grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Grande y fuerte es el Señor, poderoso es nuestro Dios. Lo proclamamos, lo anunciamos y lo creemos, amén. Tenemos un Dios grande, hermano, poderoso, fuerte. Aleluya. El día de hoy yo recordaba el lugar donde el Señor me salvó. Aleluya. Y recordaba, hermanos, que fue el lugar, ese altar, donde pude encontrar al Señor como mi único y suficiente Salvador, donde el Espíritu Santo me bautizó. Ese altar, hermano, donde por primera vez tomé un micrófono, donde por primera vez canté una alabanza al Señor, y precisamente venían todas esas memorias y le decía: Señor, grande eres tú, mi Dios, porque después de
más de 30 años, Señor, de ese momento. Aquí estoy delante de ti. Le decía, gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida día a día. Hoy alabo y bendigo al Señor, hermano, y le puedo decir con plena certeza y seguridad que sirvo a un Dios grande y poderoso, que sirvo a un Cristo vivo, que sirvo a un Cristo de poder, que tiene el poder para sanar, para libertar, para cambiar las circunstancias. Y hoy puedo decirle que Cristo vive y que Él se mueve en medio de nosotros. Hoy alabo y bendigo al Señor por ello, hermano, porque grande es nuestro Dios y digno de toda alabanza y de toda adoración. Voltee con el que está a su lado, dele una sonrisa, hermano, y dígale, gózate en el Señor, hermano, hermana. Vamos a alabar al Señor. Amén. Y así, mi hermano, de igual manera vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Vamos a ponernos delante del Señor y pedir la bendición de Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos también y le quiero pedir, aleluya, gracias. Le quiero pedir a mi hermano Juan que nos dirija en esta oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte gracias, Padre, porque tus promesas se cumplen, Señor. Porque tú nos sigues bendiciendo grande y abundantemente, Dios. Y te damos gracias, Dios, porque Padre Santo nos das la oportunidad, Señor, de traerte de lo mucho que tú ya nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que nos das, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Padre. Bendice las manos que lo administran, Padre, y trae sabiduría, Padre Santo, para todo esto, Señor. Asimismo, Dios, bendice a mis hermanos, Padre, más abundantemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Podemos así pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, nuestro hoy, que nos amó, tu vida en la
nombre de Cristo. Mi nombre exaltamos, Señor, en esta hora. Bendito Salvador, porque no hay otro nombre igual. Nombre sobre todo nombre. Nombre del cual fluye poder. Nombre al cual se sujetan todas las cosas. Nombre sobre todo nombre. Hoy te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre. Bendito eres, oh Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Rey. Bendito eres, Cristo. Bendito eres, Jesús. Cuán bello eres, Señor. Hermoso es el Señor. Precioso es nuestro Dios. ¿Por qué no decirle en esta hora cuán bello eres, Señor? Le has dado a mi vida, una nueva esperanza. Me has transformado, me has cambiado. Hoy te alabo, Señor, y bendigo tu nombre. Únase con nosotros, hermano, y dígale al Señor: precioso eres, Jesús. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.
y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, Solo a ti, Señor. a ti, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, al Señor ahí en tu lugar, mi no amor. vengo a Hoy quiero buscar, darte a ti la gloria. solo Quiero vengo a darte mi gratitud, mi darte adoración. mi ofrenda Hoy traigo de mi corazón delante de ti. amor. Traigo mi Hoy ofrenda quiero delante de tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Solo a ti, hermana santa. a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, a ti. Te adoramos solo a ti, Señor, en esta hora. Mira, mi Dios, ciertamente sabemos que de ti provienen todas las cosas. Pero antes, Señor, de que nosotros pidamos, dice tu palabra que tú ya sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad. Por ello, Señor, confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, en tu grandeza, en tu provisión, en tu amor inigualable. Señor, y en esta hora nuestro corazón quiere decirte gracias. Nuestro corazón quiere adorarte y postrarse delante de ti, Señor. Te exaltamos y te adoramos en esta hora. Este canto, Señor, es para ti. Para ti, Señor. Porque hoy venimos a bendecirte. Porque venimos a adorarte. Porque nos congregamos, Señor, en este lugar para darte la gloria y la honra. Para adorarte, Señor. Antes que venir a cantar, antes que venir, Señor, a palmear, antes que venir, Señor, a tocar un instrumento, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos, Señor, a postrarnos delante de tu bendita presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias,
mi Dios. Exaltamos, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Bendiga su nombre, hermano. Adore al Señor con todo su corazón, porque su poder se manifiesta en medio de su adoración. Siga adorando al Señor y permitamos que Dios nos ministre, Dios nos hable a través de su palabra. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 15 y 16. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 15 y 16. ¿Ya lo tiene por ahí, hermano? Bien, de igual manera ahí se lo pusieron en la pantalla. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Siéntese en esta noche, por favor. ¿Quiénes han leído esta tan conocida y famosa historia de la viuda de Sarepta, hermanos? Creo que es una de las historias que no solo por mucho tiempo los predicadores hablaban y enseñaban o predicaban. Y yo recuerdo que la gran mayoría de las veces, hermanos, sinceramente, que la escuchaba la predicación, siempre se adhieren a en sí el aceite que representa la unción, y de ahí desprendían el mensaje, porque era la iglesia en particular. Cuando yo leía en relación a esta historia, Dios, pero más para estos tiempos, sinceramente. Así que quisiera iniciar mi introducción con una reflexión, hermanos. Una de las cosas que más yo veo en la actualidad, en el mundo de los cristianos, ante esta sociedad que día a día la vemos tan cambiante, ¿sabe qué es? La falta de milagros. Sinceramente, hermano, yo veo y yo converso con creyentes en donde se vive la vida cristiana, se vive la comunión con Dios, pero en sí, en la vida cristiana de manera personal, yo escucho y converso con personas que llega un punto en mi conversación en donde les pregunto: ¿hace cuánto que no ves un milagro? Oh, en las redes sociales, alguien me lo platicó. Digo, no. En tu vida, que tú digas, no, mi vida es un milagro. Eso aplica para todos. Tú respiras por milagro. Tú tienes trabajo de milagro. Yo estoy hablando de lo que en sí, lo que significa la palabra milagro, les digo yo. La palabra milagro se define como un evento sobrenatural que está fuera de la lógica del razonamiento, fuera de lo que es lo científico y lo común. La palabra milagro se define como algo extraordinario y que precisamente se le adhiere a lo divino. Y yo le digo, ¿hace cuánto que no ves un milagro? Y yo me he fijado, hermano, que entra una especie de reflexión, no regaño, una reflexión hacia uno mismo, en donde uno le pregunta al Señor, sí es cierto, Señor. Veo videos de personas que tienen milagros, veo videos de personas que experimentan eventos sobrenaturales, pero la pregunta es, ¿y yo? ¿Y mí? ¿Y moi? Para los que no me entendieron, ¿verdad? Este mensaje tiene como propósito, hermano, llevarnos a través de esta historia tan conocida en la Biblia
precisamente como he titulado el mensaje de la obediencia a los milagros. ¿Cómo es que en realidad en la vida cristiana los milagros no es cuestión aleatoria? Como que bien dijéramos por ahí, le voy a hacer un milagrito a mi hijo. No, tampoco los milagros son cuestiones preferenciales, como que Dios ve a unos, no, es que se apellida Smith, ¿verdad? Y los Smiths me caen bien. No, ni tampoco así como que ya, para que ya me deje en paz, porque es ora y ora y ora, ya le voy a hacer su milagrito. Tampoco. Los milagros a través de la palabra de Dios los encontramos que son entregados al hombre, al Hijo de Dios específicamente, con el propósito primeramente de glorificar a Dios, pero también de cumplir una promesa de Dios. Los milagros no son cuestiones místicas o misteriosas, como que bien dijera alguien, no sé ni cómo sé, pero bueno, pues ya llegó el milagro. No, todos los milagros pasan por un filtro en donde nuestra relación con Dios, cuando la vivimos conforme a la palabra de Dios, tenemos que aprender a esperar los milagros. Y no en una perspectiva como que Dios cambia a mi suegra, ¿verdad? Ya tengo 10 años pidiendo. No, yo estoy hablando de milagros que se deben de vivir y de practicar en la vida del cristiano, de ser necesario, como un estilo de vida. Vuelvo a repetir, como un estilo de vida, no como oraciones alejadas, ni oraciones esporádicas, ni oraciones olvidadas, no, como un estilo de vida. Porque cuando dijo el apóstol Pablo, andamos por fe y no por vista, eso es lo que hace la diferencia de las tantas que hay entre el que tiene a Cristo en su corazón y el que no lo tiene. El que tiene a Cristo en su corazón camina por fe y la fe se transforma no solo en obediencia y en comunión y en entendimiento bíblico, sino en eventos sobrenaturales en la relación con Dios. Cuando usted escucha a la gente decir, es que a mí Dios siempre me hace milagros, y yo empiezo a escuchar esa terminología o esa definición, está muy mal aplicada en la gran mayoría de las personas. Yo le pedí a Dios que me ayudara con esto y yo lo catalogo misericordia de Dios, que algo que es todos los días, gracia de Dios. Yo hablo de milagros, hermanos. Yo hablo de palabras mayores. No sé si me doy a explicarlo. Tengo que diferenciar y separar. Yo hablo de situaciones en donde usted va a Dios y usted le dice a Dios, hasta aquí puedo yo, porque este es mi límite humano. Tengo que esperar un milagro. Yo hablo de situaciones en donde interviene el dinero, interviene la salud, interviene la lógica, lo social, lo legal, donde interviene todo lo que está fuera del alcance del creyente humanamente hablando, en donde usted dice, solo un milagro puede cambiar las cosas. De eso hablo yo, hermano. Y eso, hermano, eso se debe vivir en la relación con Dios como un estilo de vida. Y no es que Dios sea un milagrero, no. Pero es que la Biblia enseña que Dios le ha dado a sus hijos más de 3,000 promesas. Y ellas están fundamentadas en la palabra de Dios, en donde cuando yo voy a Dios, si mi vida va en obediencia, lo único que podemos esperar a través de los principios, los filtros de la relación con Dios son milagros. Y quiero hacer una aclaración. Milagro no es como que, Señor, dame el Lamborghini y voy a portarme bien, ¿verdad? No, milagro no es como que, Señor, por favor, resuelve este asunto. No, hay cosas que en realidad ya pasan por otros filtros. Yo estoy hablando, vuelvo a repetir, lo que concierne realmente a nuestro corazón que necesita un milagro. Y es por eso que este mensaje, vuelvo a repetir, lo titulé de la obediencia a los milagros. Porque vamos a hablar de la historia de esta mujer, del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Un evento muy interesante que yo solo voy a hablar de 5 principios, hermanos. Ay, si cuando dice 3 el pastor se avienta 1 hora, ¿eh? No se preocupe, son muy prácticos. 5 principios que se encuentran en esta historia que nos va a llevar la palabra de Dios, que el cristiano tiene que aprender a hacerle reset a su mente y a su corazón y a decir, Señor, no eres el llanero solitario, ni eres el olvidado. Tú escuchas mis oraciones y voy a vivir mi relación contigo en base a mi obediencia. Y yo sé que tú vas a ir abriendo y cerrando puertas porque yo clamo al Dios de milagros. Yo clamo al Dios que le dijo a aquella multitud,
para lo que el hombre es imposible, para él todo es posible. Yo me voy a la palabra de Dios cuando Jesús dijo, a los que creen en mí, a los que creen y obedecen mis mandamientos y claman y piden en mi nombre, el Señor se los dará. Y no es una cartera abierta o una chequera abierta. Jesús hablaba de la obediencia. Cuando se utiliza como principio, se pueden ver milagros. ¿Qué tipo de milagros, verdad? Milagros como que tienes una deuda y sinceramente, hermano, yo he conversado con personas que tienen deudas considerables y que van a Dios y esperan un determinado tiempo y curiosamente no les encuentran la cuenta y ellos hasta van, pero es que yo debo, es que ya no debe, no está en el sistema. Y eso no es un error de los algoritmos, no, hermano, es que Dios hace milagros. Si no envía cuervos para que alguien pague, el Señor hace lo que tiene que hacer para que los números le cuadren a la empresa y para que usted esté libre de deuda. He hablado con personas que no tienen casa y de un día a otro Dios les da casa. Así como me oye, personas que ya están sentenciadas legalmente en inmigración, no pueden arreglar por ningún medio y tienen una vida delante de Dios con cordura, con gracia, cuidándose. Y se atreven a pararse delante de un oficial y a manera de discreción les han dicho así: yo aquí veo todo lo que has hecho, todo lo veo. ¿Lo niegas? No niego nada, todo lo hice. Y los voltean a ver y les dicen: pero ¿sabes qué? Algo me dice que yo tengo que ayudarte. Y la discreción de un oficial de migración, porque tienen poder y potestad para hacerlo, y les limpian el récord. Porque ellos sí tienen esa facultad. Para los que digan que no, sí la tienen. Porque no me lo han dado de un testimonio de aquí de Texas, lo he escuchado de diferentes lugares. Y todas las historias de tantos años en el Evangelio, yo sí creo que tienen. Inclusive he hablado con Customs y ellos me han dicho, sí tenemos ese poder. He hablado con abogados indirectamente que me han dicho, esto no tiene solución. Y van, y por la relación que llevan con Dios, hermanos, no es por lástima, es que suceden milagros. Y el cristiano tiene que aprender y comprender que en la relación con Dios, no es que Dios nos arregle la vida de nuestras tonterías, no. Es que Dios, cuando ve el corazón y Él que mira hacia el futuro y ve nuestra condición y ve nuestra entrega, hermano mío, Él abre puertas. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios, porque Él cuida de los suyos. Curiosamente, el cristiano se prejuicia mucho a la hora de los milagros. No se puede hacer nada. ¿Quién te dijo que no? ¿Por qué te tiras a la horca cuando todavía no te leen la sentencia? Este es el propósito de este mensaje. Así que vamos a entrar en el mensaje. Dice la historia, así rápidamente, históricamente, hermano, que conforme se levantaban los reyes, esto es entre Reyes y Crónicas, los libros, los 4 libros. Dice que hubo un punto en donde una parte de los reyes del sur, dice que se iban corrompiendo cada vez más, hermanos. Al grado y al punto que cada vez que moría un rey y se levantaba otro, dice que era más perverso. Llevaban al pueblo como líderes a la picada, a la crueldad, a la miseria, a la idolatría, al fracaso. Y Dios levantaba profetas. Y les decía, mira, tu padre no anduvo en mis pasos. Si tú no andas y llevas el pueblo a la desgracia, surgía la sentencia de Dios. El ay de Dios. Te va a ir así, así, así. Aún dándole Dios la palabra por medio del profeta, los reyes no entendían y no querían, hermanos. Así que llega un punto en donde caminan los reyes, dice la historia así de reyes, que llega al punto entre Acab y Jezabel. Estos dos grandes personajes, ¿verdad?, tan conocidos. Dice la Biblia que inclusive acá fue uno de los más perversos, y no se diga más de Jezabel, perversa en VIP en todo lo que da. Y dice la Escritura que debido a la perversidad de este rey, Dios envía al profeta, y ve y dile al profeta que por tu palabra no lloverá. Y se para el profeta y dice el Señor que por mi palabra no lloverá. ¿Y por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios hace ese acto? Porque lo que quería Dios es que los reyes comprendieran que los profetas eran voceros de Dios, que la palabra profeta significa vocero de Dios.
y que no eran personas solamente religiosas o tradicionalistas dentro de Israel, sino que eran hombres entregados y establecidos por Dios para cubrir, pero también para llevar proféticamente juicio a los reyes. Así que este rey pues no quiso, hermano. Voy a entrar ahí muy rápido, ¿verdad? Y como no quiso este rey, pues se cerraron los cielos, dice la Escritura. Debido a que se cerraron los cielos, en Samaria específicamente, dice la palabra de Dios que llegó una escasez tan grande, tan fuerte, hermano mío, que el rey desesperadamente se fue a un lado y envió a otro de sus súbditos a otro lado, a buscar a ver si podían encontrar agua por lo menos para los animales. Hermanos, el agua para cualquier ciudad, cualquier población, para cualquier lugar es vital, es vital. Se puede ir la luz y la aguantamos, ¿verdad? Se puede acabar el gas y la inventamos cómo prender las cosas. Se puede ir todo lo que usted quiera, es más, se pueden ir hasta las vacas. Pero si se va el agua, que es el elemento clave de la vida, en realidad ahí hay un grave problema socialmente hablando. Así que dice la Escritura que la sequía pegó tanto que lógicamente Samaria ya no tenía agua. Y yo quiero figurar, hermanos, históricamente hablando, que el agua solo quedaba de alguna manera a reservas de los más ricos. Y dice la Escritura que llega la voz de Dios al profeta Elías y le dice, ve a cierto lugar y ahí te vas a encontrar con una mujer que te va a dar de comer. ¿Sabe? Anteriormente Dios le había dicho al profeta que se fuera a X lugar y que ahí él lo iba a alimentar. Hermano, yo no sé si usted se figura junto conmigo que Dios nos hable y nos diga, vete a tal lugar y yo te voy a dar alimento. Ya imagino 2, 3 creyentes, ¿verdad? Nel, yo me subo con mi lonche, ¿verdad? En peligro el Señor se haya equivocado. Dice la Escritura que literalmente, hermano, esto no es metafórico ni figurativo. Dice la Escritura que los cuervos alimentaban con pan y con alimento a Elías. Le llevaban alimento. Imagínese un cuervo que llevaba en el pico, no sé, un pan que se había por ahí encontrado, ¿verdad? En una panadería seguramente, y se lo llevaba. Y así se alimentaba el profeta, pero hubo un punto que la sequía pegó tanto que ya los cuervos no llegaban, hermano. Se les acabó la gasolina, yo creo, ¿verdad? Ya no llegaban. Y Dios le dice al profeta, ahora dirígete a Sarepta, a este lugar. Cuando hablamos de estos 5 principios, de cómo a través de la obediencia se puede llegar a los milagros, es precisamente porque esta historia nos lleva a que cuando nosotros vamos a Dios y vivimos en una obediencia delante de Dios, en nuestra relación con Dios, hermanos, Dios se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hermano, deja de vivir de lástima. Hablo metafórica y literalmente. Deja de vivir de lástima. Y no se preocupe, no solo es a la iglesia, hay cámaras que personas después ven el mensaje. Deja de vivir de promesas a medias. Deja de vivir si Dios quiere. Como muchos le dicen así, quiere, así como que pues ni modo, ¿verdad? Él decide. No, es que Él ya estableció. Dice la palabra de Dios que las promesas en Dios son siempre sí y son siempre amén. Deja de vivir en el pensamiento, pues cuando Dios quiera. Si yo te dijera cuántas veces Dios ha querido hacer milagros en nuestra relación con Dios, pero debido a que nosotros a veces ponemos ciertas barreras, que puede ser incredulidad, rebeldía, indiferencia, haz de cuenta que Dios se detiene. ¿Pero por qué? Pues porque Dios no le da alas a los alacranes. Qué feo dicho, pero es la verdad, porque Dios no te va a dar para que tú te perviertas o para que tú te pierdas. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que trae ¿qué? Riqueza y no añade con ella tristeza. Dando a entender que los filtros de los milagros de la relación con Dios sí tienen principios. Así que surge la pregunta de todo el mensaje. Cuando Dios nos llama a la obediencia es porque generalmente va a ser un milagro. ¿Y cómo nos lleva a la obediencia los milagros? ¿Cómo es que el vehículo, la obediencia, se convierte en ese motor que nos lleva a los milagros? 1, quédese con su Biblia abierta. Cuando Dios nos llama a la obediencia,
generalmente habla con anticipación. Mire lo que dice 1 Reyes 17, perdón. 17, me quedo con el mismo pasaje bíblico. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer que te sustente. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer viuda, la Biblia la describe. Una viudez en la Biblia es sinónimo no de pobreza, de extrema pobreza. Y quiero que figure la ciudad sin agua. ¿Quiénes eran los más afectados? Los más vulnerables, en este caso las viudas. Y Dios le habla al profeta y le dice, ve a tal lugar, porque ahí vas a encontrar alimento. Se figura a la viuda de Sarepta, porque el milagro se centra sobre la viuda, no sobre Elías, hermanos. Elías solo fue como vehículo de Dios. La mujer fue la que tomó los principios. Esta mujer se le habló previamente conforme dice la Biblia, porque si usted leyó conmigo, la Biblia dice, porque yo le he dicho. O sea que de alguna manera esta viuda, si no fue un sacerdote, si no fue otro profeta, o a través de sueños, o alguna visión, o alguna aparición angelical, que las 5 son bíblicas, a esta mujer Dios le habló y le dijo que iba a llegar un hombre al que ella tenía que alimentar. Antes de que Dios haga un milagro en nuestras vidas, tú debes de saber que Dios nos habla con anticipación que lo va a hacer. Cuando se te vienen esos pensamientos, que Dios cumpliera su palabra, es que ya Dios te está hablando. Cuando tú te encuentras en la Biblia y se te remarcan las palabras y atas una historia y la encarnas en ti, es que generalmente cuando Dios va a hacer un milagro, Dios ya te habla. Pero mira en qué condición estoy, Señor. Mira, estoy bien mal, diría el mal bien, ¿verdad? Estoy bien mal. Es que cuando Dios va a hacer un milagro, la obediencia es un vehículo porque Dios lo utiliza para hablarte que algo ya va a hacer. Esta mujer, cuando recibió la palabra de Dios, no sabemos cómo porque no lo describe la Biblia, esta mujer tenía 2 opciones. Tenía la opción de no pararse a la entrada de la ciudad porque sabía que iba a llegar un profeta, o tenía la opción de ir y obedecer a Dios porque iba a llegar un profeta. Cuando Dios habla, generalmente nos anticipa que va a ser un milagro. ¿Has orado alguna vez y has escuchado la voz de Dios en tu corazón que te dice, yo digo sí? Y qué curioso, hermano. Nos mentalizamos brevemente, rápidamente y decimos, es que es mi buen deseo personal, yo, ¿verdad? Es que a veces no logramos diferenciar la voz de Dios entre nuestra voz interna, hermanos. Y ese es un problema. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente estamos tirando en balde la voz de Dios y la estamos minimizando como si fuera la de nosotros. Un hijo de Dios debe de aprender que cuando está hablando con Dios, cuando está orando, cuando está conectándose con Dios a través de la palabra, de un sermón, de una enseñanza, de una canción, de un devocional, tú debes de saber que Dios te habla. ¿De veras, pastor? Sí. Tanto así que en los lugares menos indicados tal vez, en los momentos menos apropiados, llega la voz de Dios y te dice, yo estoy contigo, en un sentido de que Él va a hacer un milagro. ¿Y sabes qué hace nuestra mente? Nuestra mente rápidamente dice, pues bueno, la Biblia dice que Dios está con todos. Es que no es lo que se le llama el logos de Dios, es que es el rema de Dios. No es lo que Dios le está diciendo al hombre a través de su palabra. Es Dios hablándote a ti directamente. Y esta mujer sabía que iba a tener que obedecer a Dios. Mire, hermano, a esta mujer ya se le había dicho previamente, va a llegar un profeta y te va a pedir de beber y te va a pedir de comer. Yo quiero figurar que cuando esta mujer tenía todavía harina y aceite, yo quiero figurar que haber dicho, pues que una vez llegue el profeta, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me voy a explicar?
Pero no. Llegó en un momento diferente y ella ya estaba avisada que iba a llegar un profeta. Cuando Dios llama a la obediencia, generalmente habla con anticipación para hacer sus milagros. 2. ¿Cómo llama Dios a los milagros? Cuando Dios llama a la obediencia, son considerados momentos de tiempo o de prueba. ¿Sabes? ¿Sabías tú que los milagros en realidad, bíblicamente hablando, son tiempos de prueba, de crecimiento? ¿Sí sabía usted eso, hermano? Qué curioso. Miren, te voy a poner un ejemplo. Vamos a primero lo que dice en Primera de Reyes, ahora versículos 10 y 11. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Otras versiones dicen que estaba recogiendo 2 pedazos de leña. ¿Qué son 2 pedazos de leña? Básicamente iba a preparar algo muy mínimo. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Seguramente esta mujer, como cualquier otro creyente, ha dicho, oh, pues un vaso de agua cualquiera, ¿verdad? Pero ahí va el asunto. Y yendo ella para traérselo, en otras palabras, cuando ya iba caminando, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando usted lee la Biblia castellano y se va a las diferentes versiones de la Biblia, ¿sabe qué es lo único que pedía Elías, hermano? No crea que Elías quería un pastel, así como un virote, para el camino. No. Elías solo pedía algo que cupiera en la palma de su mano. No sé si me doy a explicar. Cuando Dios nos va a hacer un milagro y llama a la obediencia, generalmente Dios nos prueba. Generalmente Dios nos lleva a momentos en donde cuestionamos nosotros qué vamos a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque esta mujer cuando salió, ¿sabe cuándo salió desafortunadamente? Cuando le tenía la última comida para después darse a morir. Por eso. En otras palabras, ¿por qué se tardó tanto el profeta? ¿Por qué el profeta no fue antes? ¿Por qué viene el profeta cuando ya nomás tengo para vivir esta tarde y dejarme a morir? ¿Sabes cuándo surgen los milagros en tiempos de obediencia? Cuando no tienes nada, pero te queda algo. Sí. Cuando tú dices, ya nomás falta un día para que se decida esto. ¿Y qué crees? Dios prueba. Y tú dices, ahora ya no queda un día, ahora ya quedan horas. Y Dios dice a través de su palabra, yo quiero obediencia. Yo te voy a platicar algo, hermano, que yo practico. Son asuntos muy privados, muy personales, pero yo practico. Y lo comparto no en publicarlo, sino para que te des cuenta que la fe de los hijos de Dios a veces debe de ser una fe al límite, que te tienes que poner en la raya y no tienes otra opción porque no hay. O confías en Dios o no confías. Hace algunos años, cuando la iglesia no estaba como está ahora, yo tenía que echarle gasolina a la camioneta o al carro, lo que trajera. ¿Y qué crees, hermano? Como yo sabía que yo tenía que traer mi ofrenda delante de Dios, yo llevaba mi ofrenda y ¿qué crees? No le echaba gasolina al carro. Qué loco, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque a mí se me enseñó desde mi niñez en el Evangelio que yo no debo de llegar a la casa de Dios con las manos vacías. Yo me he desprendido de cosas literalmente en donde me he quedado sin nada. Porque Dios me habla. Dalo, entrégalo, hazlo. Y nadie se entera, a veces ni mi esposa. Y a veces pasan horas, a veces días y a veces semanas,
Pero ¿qué crees? Dios hace el milagro. Pero yo siento que Dios prueba mi vida para conocer mi fidelidad, mi lealtad a su palabra. ¿Por qué no me pide el Señor cuando tengo? ¿Por qué generalmente me pide cuando no tengo? ¿Por qué el Señor a veces pone situaciones en mi vida como cualquier otro cristiano? En mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer un milagro, Dios generalmente utiliza los momentos más incómodos para hablarnos. Esta mujer es muy similar el caso a Abraham. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? A su único hijo. Si Abraham tuviera dos, qué curioso, ¿verdad? La comparación. ¿Qué hubiera dicho Abraham? Bueno, pues, el más vago, dijeron aquí. Pero le pidió el único, lo metió en aprietos, le quitó la descendencia, le quitó lo que más amaba, por así decirlo, se lo pidió. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, vuelvo a repetir, Dios utiliza momentos incómodos en nuestra vida cristiana. Y esta mujer tenía la opción de ser obediente o de rechazar. Yo quiero figurar cuando el profeta le dice, ¿y me traes un bocado de pan? ¿Sabe qué quedó la mujer así? Este es hombre, este come doble, yo y mi hijo comemos la mitad cada quien. Porque Dios se incomoda cuando va a hacer milagros. Qué bonito fuera que cuando Dios hiciera milagros corriera la alfombra roja, ¿verdad? Y ángeles. ¡Ah! Pero no es así. Los milagros surgen cuando hay tensión. Los milagros surgen cuando tiemblan las manos, cuando sudas. Los milagros surgen cuando los cielos aparentemente se hacen de hierro y no hay voz de Dios. Pero ahí es cuando Dios desde el cielo mira nuestra lealtad, nuestra obediencia. Y tal como le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Míralo en la tierra, él es fiel. Desde el cielo Dios nos está mirando. 3. ¿Cómo Dios nos lleva a la obediencia para hacer milagros? Cuando Dios nos llama a la obediencia, no te pedirá algo que no tienes. Mira lo que dice el siguiente versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová. Pero mire cómo le dijo esta mujer atrevida, tu Dios, ya no era el de ella también, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños, ahí está la palabra, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice la Biblia? Y nos dejemos morir. Generalmente cuando Dios va a hacer un milagro y busca la obediencia de nosotros, no te preocupes, Dios no te va a pedir lo que no tienes. No, pastor, pero con lo que me está pidiendo ya me dejó sin nada. Pero técnicamente tenemos algo. ¿Sí me equivoco o no me equivoco? Es que, pastor, si le soy fiel a Dios, si me guardo para Dios, si obedezco a Dios, si me mantengo en Dios, ahora sí ya me quedo sin nada. Entonces técnicamente sí tenemos algo. Pero Dios jamás nos va a pedir algo que no tenemos. Y esta mujer cuando contestó de esta manera, la pregunta será, ¿Dios le quería quitar a esta mujer su último bocado de la boca? Todo apunta a que sí. En el razonamiento del hombre se puede interpretar que esta mujer se iba a quedar sin alimento. En pocas palabras, lo que ella ya llevaba con tanto esfuerzo para darse a morir, ahora ya se iba a ir, pero sin nada, a la muerte. Por lo menos se iba a ir a morir con la panza llena, ahora ya se iba a ir a morir con la panza sin nada, por así decirlo. Pero Dios no nos pide algo que no tenemos, hermanos. Cuando Dios nos pone en la línea de la obediencia para hacer un milagro, y tú dices dentro de ti, yo digo dentro de mí, es que no tengo fe para esto, es que sí la tienes, porque el Señor no te va a pedir algo que no tienes. Pero es que, Señor, si yo hago esto, Señor, las cosas van a cambiar. ¿Para quién? ¿Para ti o para Dios?
Porque si van a cambiar para ti y para mí es porque nuestros ojos van a obedecer al razonamiento. Pero si van a cambiar a la obediencia a Dios, entonces el panorama se hace espiritual. Y es lo que la gente no entiende, es lo que la gente no comprende, inclusive dentro del cristianismo. Es por eso que hay mucha tormenta dentro del Hijo de Dios. Porque cuando se trata de ser obediente a Dios en las cosas que Él nos demanda, que seamos obedientes, ¿vieras cómo se sufre? Se sufre. Y dice la palabra de Dios que esta mujer simplemente le dijo, ¿verdad? No me estoy rehusando, porque no se rehusó, hermano. Esta mujer simplemente se asinceró. ¿Y sabías tú que cuando Dios va a hacer un milagro, Él quiere que nos asinceremos? Mira, Señor, no puedo. Pero si tú me dices que tenga fe, la voy a tener, pero en realidad no puedo. ¿Cómo se le llama a eso? Sinceridad. ¿Cuántos se acuerdan del momento cuando Pedro estaba pescando y no había agarrado nada durante la noche? Como buen pescador con experiencia, él ya sabía que no había nada para ese día. Y se aparece el Señor al siguiente día y le dice, echa la red. No hay nada, Señor. Ahora échala en mi nombre. Dice la Biblia que agarró las redes y las aventó, pero ahora ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y surgió el milagro. Pedro en realidad estaba cansado, hermano, de haber pescado toda la noche. En otras palabras, estar en vela. Y te das cuenta que los milagros, generalmente cuando van a surgir, pareciera ser que Dios nos pide lo que no tenemos. No, Dios no te pide ni te pedirá jamás lo que no tienes. Él te va a pedir lo que tienes. ¿Y qué es lo que hay dentro de mí? Obediencia. No habrá o faltará esto, aquello o más allá, pero la obediencia es algo que está dentro de nosotros. Y eso sí lo puede pedir. Después sigue leyendo el versículo. ¿Cómo Dios nos lleva a la obediencia para que surjan los milagros? Cuando Dios llama a la obediencia, es común sentir miedo. ¿Tú sabías que los milagros son un espacio de miedo en parte? Son una combinación de sentimientos. Porque generalmente tenemos el pensamiento, sí confío en Dios. ¿Y si no? ¿Y si no pasa nada? ¿Se imagina a esa gente cuando iniciaba el mensaje, esa gente que se va a migración y van bien confiados en Dios porque Dios ya les habló y luego que se sientan y que empiezan a ver al oficial, ¿verdad? Y luego que el oficial le mueve la computadora y luego los voltea a ver. Los voltea a ver. Oiga, ¿qué hizo en 1998? Es normal sentir miedo. Pero mire lo que le dijo precisamente el profeta. Elías le dijo, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Fíjese, una pequeña torta, o sea, en otras palabras, ya se iban a quedar sin nada. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ah, caray. Si iba a ser una torta, un bocado, dice la Biblia, que la traducción es correcta, él pedía algo que cupiera en la palma de su mano. En realidad, hermano, no iba a salir más. ¿O qué? Iban a jugar a la comidita, perdón mi ironía, ¿verdad? Mi sarcasmo. Iban a agarrar un tenedorcito y lo iban a partir en tres. No. Mire lo que le dice el profeta. Primero me das a mí y luego tú y tu hijo. ¿Qué ha dicho aquella mujer? Ni apenas va a salir para ti, hijo mío. Yo creo que las migajas que se te caigan de tus labios son las que vamos a comer mi hijo y yo. Esta mujer, como cualquier otro creyente, se pudo haber negado. Pudo haber manipulado la obediencia a Dios. Pudo haber manejado a su conveniencia el dame primero a mí. ¿Qué crees? Pues mi hijo estaba llorando y pues le tuve que dar, es mi hijo. ¿Sabes? Una de las características de la obediencia es que la obediencia sobrepasa el razonamiento. ¿Sí sabías eso, hermano? Hay una definición de obediencia de las muchas y más locas que hoy en día se dan, pero que yo leí hace como 20 años. Y decía así, la obediencia es el acto de sobrepasar tu propio razonamiento.
Cuando leí esa definición y la empecé a desmenuzar, me di cuenta que básicamente, aunque no lo entiendas, aunque no estés de acuerdo, aunque no tenga sentido, tienes que obedecer. Y la obediencia a Dios es muy similar, o prácticamente es igual. Dios cuando habla y da instrucciones, y te voy a hacer ejemplos. ¿A quiénes Dios les ha hablado, hermanos? Si les ha dicho el Señor, búscame en oración de mañana y te cumpliré. Porque los milagros, hermanos, vuelvo a repetir, tienen filtros. Los milagros no son cosas que el Señor regala así porque sí. Ese es un Dios que ha inventado el hombre. La Biblia está plagada, plasmada, plena de que cuando Dios iba a hacer un milagro es porque venía un historial en la vida de los hombres de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado en su corazón a través de una enseñanza de los diferentes medios? Como dice Hebreos, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras durante todos los tiempos. Y les ha dicho el Señor, sé fiel, sé justo, ten paciencia, espera, busca, ayuna. ¿Y qué cree, hermano? Manipulamos. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque por alguna causa nosotros, como esta mujer, en otro panorama pudo haber hecho. El niño estaba llorando y pues le tuve que dar un pedazo y nomás me quedó esta migaja para ti. Por eso cuando uno escucha la voz de Dios en su corazón, cuando uno escucha la voz de Dios en su palabra, cuando uno escucha la voz de Dios que le resumban en los oídos, hermanos, en el interior, y Dios te da una instrucción tal cual, Él así quiere que la obedezcamos. Así. No hay otra. ¿Por qué? Porque así es como va a surgir el milagro. El milagro no va a surgir rascándole ni negociando con Dios. No somos árabes. Aquí no es cuántos por cuántos, Señor. No. Ese es uno de los problemas, vuelvo a repetir, que a veces en la vida cristiana, por eso se detienen los milagros. Porque queremos negociar con Dios. Y no se puede negociar cuando Dios da una orden. Mira, a veces, cuando esta mujer, voy a primero a la historia, cuando esta mujer se va y le dice el profeta, tráeme a mí primero y luego agarras tú y tu hijo. A veces los milagros de Dios, hermanos, he de reconocer que pueden tardar días, semanas. Pero hay milagros de Dios que tardan años. ¿Sabes cuánto tardó el milagro de Abraham? 3 días. Desde que Dios le habló y le dijo, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, en lo que agarró en el bardó el asno, caminó y se fue con sus criados y le dijo a sus criados, aquí espérenme porque vamos a ir a adorar y regresaremos. ¿Te imaginas a Abraham esperando un milagro por 3 días de camino? ¿Qué irá a hacer el Señor? ¿Irá a bajar mi hijo conmigo? Tiene que bajar. Él me lo prometió. Él es una promesa. ¿Qué hubiera pasado si Abraham a medio camino hubiera dicho, sabes qué, hijo, ya me perdí? Vamos a bajarnos. Pero hay milagros que tardan días, más de 3 días. Otro ejemplo es el libro de Daniel. Cuando llegó aquel eunuco y les dijo a todos los jóvenes que habían caído en el exilio, que habían caído en la esclavitud, capítulo 1 del libro de Daniel, y les dijo, todos de ahora en adelante van a comer la comida del rey, les guste o no. Y dice la Biblia que este joven propuso en su corazón guardarse para Dios, ser obediente a Dios prácticamente. Va con el jefe de los eunucos y le dice, mira, vamos a hacer un trato. Nosotros vamos a comer solo legumbres. Ustedes coman lo que el rey pide. Pero si de aquí a tanto tiempo nosotros estamos mejor que ellos, déjanos comer como tal. Y dice la Biblia, hermano, que ellos mientras comían legumbres, frutas y agua, y aquellos le entraban a la carne asada, a la cochinita pibil, a la barbacoa y a los de buche y a todos los demás. Y estos agarraban su pedazo de lechuga y decían, sabe a carne. Por la obediencia a Dios. Cuando llegaron a presentarlos a ambos, dicen que estaban 10 veces mejor que los otros. Porque la obediencia a Dios hace milagros.
La obediencia a Dios hace milagros, muchachos. Si tú le eres obediente a Dios, obediente, no de lunes y martes, no, conforme a su palabra, a lo que Él habla a tu corazón, a lo que tú llevas en oración, al consejo que se te dio y tú dices, sí es cierto, viene de parte de Dios. Si tú le eres obediente a Dios, mira, escucha lo que te voy a decir. Él va a cumplir las peticiones de tu corazón. Él va a hablar a tu vida y te va a hacer esperar, guardar. Pero si nos desesperamos, si corremos, si nos angustiamos, si nos frustramos, lo único que vamos a hacer es que vamos a echar a perder las cosas y el milagro se va a quedar en stand-by y no vamos a ver la mano de Dios, aunque sea un Dios amoroso y misericordioso. ¿Por qué? Porque Él también es justo. La parte que más nos puede. Esta mujer fue, y dice la Biblia que básicamente tuvo que obedecer la voz de aquel profeta. ¿Cómo nos lleva la obediencia a los milagros? Cuando Dios nos llama a la obediencia, Él cumplirá su parte de hacer el milagro. Mire lo que dice el versículo 15. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Sabes? Textualmente hablando, cada quien se imagina lo que quiere. Pero yo me voy a imaginar para poder invitarte a entender esta parte. Yo quiero imaginarme que entra Elías, come, y la mujer, en toda su lógica y razonamiento, va al jarro y mete la mano y saca harina. Y va por el jarrón del aceite, y lo que aparentemente ya se había acabado, en lo que se volteó y vuelve a hacer para él y para su hijo, hay aceite. La Biblia no dice cuántos días estuvo Elías ahí, no dice, hermano. Pero Elías estuvo un tiempo ahí, un buen tiempo. Habitó, vivió con aquella mujer el tiempo hasta que escuchó la voz de Dios. Cuando una mujer ya lo único que esperaba era la muerte por haber sido obediente a Dios. Y por la compañía de un profeta, esa mujer pudo sobrevivir la sequía del agua. Hermano, cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios, a la obediencia a su palabra, a ella misma, a Dios, nosotros no solo vamos a sobrevivir, vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. Los milagros no son asuntos místicos. Los milagros tienen principios. Y el principio es ser obediente a Dios. Vas a tener miedo, sí, no te preocupes. No somos de palo. Vas a tener que escuchar a Dios y todavía no vas a ver nada, pero sabes que ya Dios está ahí y va a hacer el milagro y no debemos de dudar en absoluto. Y aparentemente cuando más abajo estamos, más en desventaja estamos, ¿qué crees? Ahí es donde Dios nos va a probar y va a esperar obediencia. Cuando más frustrado estamos, ahí es donde Dios va a mirar desde el cielo para ver si sostenemos nuestra obediencia. Pero ¿cómo se puede hacer eso, Señor? Dios no te pide algo que no puedas hacer. Todos podemos ser obedientes hasta que llegue el milagro de Dios. Si hombres de Dios pudieron y una mujer viuda que le quedaba su último día de vida y nosotros tenemos muchas comodidades, cuanto más nosotros podemos ser obedientes a Dios. Cuanto más. Esa mujer ya no tenía nada y decidió ser obediente. Y nosotros tenemos mucha ventaja. Tienes un techo, tienes un trabajo, casa, familia, salud, habilidades. ¿Por qué no ser obediente a Dios hasta que se cumplan sus promesas? Sí se puede, hermano. Vente, Abby. Sí se puede. Me atrevo a creer, y lo digo con pesar, no lo digo así como con pesar. Que a todos, perdón que ahora sí utilice el término general, en algún momento Dios nos ha dado una puerta de un milagro y por nuestra desobediencia el milagro se queda en stand-by. Me atrevo a creer, hermano,
Pero ¿qué crees? Son experiencias que debemos de aprender de ellas. Y no es que Dios diga, ya no te voy a dar otra oportunidad. No, Dios es un Dios de oportunidades. Porque Él conoce nuestra humanidad, nuestras debilidades, nuestras carnalidades. Como dice la carta a los Hebreos, tenemos un sacerdote que nos entiende, que se encarnó y que debido a que nos entiende va a interceder al Padre por nosotros y habla de nuestra humanidad. Yo sí creo que hay milagros que tienen que surgir en nuestras vidas. Yo me incluyo con ustedes, que tienen que surgir, y no porque forcemos a Dios, es que ya están establecidos en su palabra. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Dios quiere obediencia. Pero me siento terrible. No es tan sencillo. Claro que no es sencillo. ¿Quién dijo que los milagros son papitas que caen del cielo? Los milagros representan parte de la santidad de Dios sobre la tierra, la gloria de Dios sobre la tierra. Estamos hablando de palabras serias. El que ve un milagro y lo define en su relación con Dios, valora lo que recibió y no lo recibe como si se sintiera el mejor de todos. Lo recibe con toda la humildad, lo recibe y como algo inmerecedor. ¿Por qué? Porque los milagros es algo serio, es algo que solo Dios abre la puerta. ¿Y qué crees? Nadie la puede cerrar, ni Satanás, ni el gobierno, ni nadie la puede cerrar. Ese peso tienen los milagros. Pero Dios quiere obediencia. Es que batallo, pastor. No eres el único. Es que de repente se me olvida. No eres el único. Yo me atrevo a creer que algunos de los que están aquí, y me puedo incluir, Dios nos ha querido dar casas propias, pero a veces por mal manejo se va la oportunidad. Me atrevo a creer que a algunos Dios les ha querido dar algo. Y no es que haga el mensaje y lo quiera inflar, así como que Dios anda ahorita regalando, no. Pero es que un milagro es algo que está fuera del alcance de nuestro bolsillo, de nuestras habilidades, de nuestro entendimiento. Está fuera del alcance de lo que el hombre puede hacer humanamente hablando. Un milagro es algo extraordinario, es algo divino, es algo que la gente te le llamaría suerte, le llamaría fortuna, le llamaría buena onda, pero nosotros le llamamos milagro porque surgen por medio de la obediencia a Dios. Así surgen. Dios nos ha querido hacer milagros. En serio. Y me atrevo a creer, hermano. Y si me voy a la palabra de Dios, del peso, escucha lo que te voy a decir. A veces del peso de nuestra familia, de nuestros hijos, del peso de una carrera, de una profesión, del peso de un ministerio, del peso de un asunto legal, así de peso, que la gente dice, este no cambia porque nada lo hace cambiar. Esto ya no tiene solución. Esto ya no se puede. Esto ya es un caso cerrado. Esto ya es imposible. Pero ¿qué crees? La obediencia a Dios abre puertas. Y Dios contesta. Y yo hablo de esos milagros. Yo hablo de esos asuntos. El problema de nosotros en ocasiones los cristianos es que nos gusta medirle mucho el agua a los camotes. Nos encanta medirle el agua a los camotes. Depende cómo se vea el ambiente, así le echo ganas. Estamos como los partidos de fútbol. A los hombres me van a entender. Va perdiendo 3-0 el equipo, faltan 20 minutos. ¿Y qué hacemos a veces, hermanos? Equipo maleta. Apagamos la tele. ¿Y qué crees? Dios no se rige en base a los camotes. Aún en el último minuto, Dios puede hacer un milagro. Dios lo puede hacer. Como cualquier otro creyente en el Evangelio, me incluyo contigo. Yo he visto milagros de Dios en mi diario vivir. Los he visto, hermano.
No te voy a decir todos los días Dios me hace un milagrito, no. Pero mi esposa es testigo de lo que estoy hablando. Mis hijos son testigos de que vemos cómo la mano de Dios llega, cómo Dios obra, cómo Dios contesta. Y no es que yo te diga, ay, soy el más obediente de todos de la tierra, no. Pero he descubierto, he entendido, he comprendido lo importante que es la obediencia delante de Dios. Me he dado cuenta que la obediencia delante de Dios me enseña a ver la mano de Dios. Pero esto sucede, vuelvo a repetir, cuando tu obediencia es un principio para ver milagros. Y no es que yo quiera ver los milagros, Señor, hazlo, no. Es que yo le digo, Señor, tu palabra dice, yo me encargaré de lo que me corresponde. Tú te encargarás, porque sabes, esa fue una promesa que Dios me hizo cuando nos lanzamos al ministerio. Yo estaba orando y yo sabía cómo era todo esto, técnicamente, teóricamente, de la nada. Y Dios me dijo, tú entrega tu corazón al ministerio y yo me ocuparé de tu corazón y los tuyos. Y le soy sincero, hermano, esas frases, esa palabra, casi todos los días se me trae a la mente. Y yo sé que entre más obediente soy a Dios, y no es que la obediencia obligue a Dios a hacer los milagros, no, pero yo sé que entre más soy obediente delante de Dios, yo sé que no hay excusa para que el diablo pueda decir que Dios no puede hacer milagros. Yo sé que no hay excusa para que Satanás vaya delante de Dios y le diga que no son para nosotros. Sí se puede. Y Dios empieza a abrir puertas. Y sabes, uno de ellos, te lo confieso, fue mi madre. Mi madre prácticamente ya estaba del otro lado. Ya estaba muy mal, muy mal, muy mal. Esto nunca lo he dicho ni a mi esposa, pero lo preparé para este mensaje. Estando llorando en mi casa, llorando, le dije a Dios, estoy muy triste. No quiero perder a mi madre. Y llegó la voz de Dios ahí en mi corazón. Yo te la guardaré otros años más. Cuando escuché eso, mira, me resetearon y volví a concentrarme en mis actividades como pastor. Porque mi esposa me veía que yo no traía cabeza. Usted me veía aquí llegar a mí, me veía normal, pero yo no traía cabeza. No traía, hermano, me la quité. Fue un momento muy doloroso. Y le dije a Dios, tú lo dijiste, tú lo cumples. Y cada vez que veo a mi mamá, porque ya se recuperó, yo le digo a Dios, gracias. No es una sobreviviente, es un milagro. Es un milagro que tú me concediste a mi corazón. Porque yo te pedí, como mis demás hermanos, le dije a Dios, yo te pedí particularmente que yo todavía la quiero, que te den unos años más de vida. Milagros así, de ese nivel, son los que los hijos de Dios debemos de experimentar. No me refiero meramente a la salud, me refiero de lo que el hombre ya no puede hacer, de lo que el hombre ya no puede atender, de lo que el hombre ya le dice, ya no. Milagros así. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Se lo pregunto en serio. Porque a veces cuando no surge el milagro, viera cómo hay dolor. Uno anda preocupado, uno anda tenso, uno anda molesto, uno anda desconcentrado, uno se cansa, se drena. Pero cuando Dios habló a mi corazón, lo voy a guardar. Dije, gracias. Es todo lo que quería escuchar. Y ahí cambiaron las cosas. Póngase de pie en esta noche.